Súper. Ya, como les comentaba entonces, Laura me pidió que partiera con una pequeña encuesta, porque como les decía, al menos Laura los conoce a ustedes porque han tenido como más clases con ella, pero yo no conozco nada de ustedes. Lo único que puedo saber es que en qué curso van, cuando entraron a la U y el porcentaje de hombres y mujeres, que esa es la caracterización de cursos, ¿ya? Y si no los conozco, no los puedo ayudar. Entonces, más o menos esa es como la dinámica. Así que les voy a compartir pantalla. Yo creo que ustedes ya han usado esto, ¿o no? Menti.com. Confírmeme si lo ven o no. Nunca lo he Sí, usado. lo veo. Yo tampoco incluso. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer, ¿Es lo mismo que Kahoot? no sé, pero lo que les voy a pedir a todas y a todos es que se metan a menti.com e ingresen ese código. Ese código va a tener unas preguntas y la primera pregunta, bueno, es cómo se sienten ustedes. Tienen como 3 palabras para decir y fue bien interesante el ejercicio de la mañana porque puede ser como cómo se sienten ahora, cómo se sienten en este momento, cómo se sienten en este periodo, cómo se sienten, ¿ya? Entonces es una buena forma de testear como el clima de aula para ver cómo... Eh, confírmeme si pudieron. Yo es primera vez que la uso. Obviamente es full anónimo porque no se les pide absolutamente nada, solo el código, así que no se preocupen. Están viendo la página, ¿cierto? Sí. Eso estoy. ¿Tenemos que entrar a la página? Sí, tienen que entrar a www.menti.com y usar ese código. Ay, Funciona bien. 36577. Ya. Perfecto, estoy adentro. Entonces, si pueden entrar a, bueno, las personas que todavía no lo hacen es entrar a menti.com, poner el código y empezar a responder al menos la pregunta que sale ahí de cómo se sienten. Que puede ser cómo se sienten en este momento, cómo se han sentido en este periodo, es como para testear un poco la plataforma y para ver cómo se sienten ustedes en este momento. Así que vamos respondiendo porque mientras más se repita ¿el la código? palabra, 36577. Van 4 personas, somos 13. Así que si el resto, obviamente esto es una forma de incentivar la participación. Ya saben, si no quieren escribir por el chat, no quieren hablar y no quieren nada, está bien. Pero así también es una forma distinta. Es como si estuvieran gritando como en la sala y nadie sabe de dónde viene. Están viendo las nubes, ¿cierto? Ustedes las logran ver. Sí. Hoy era una pura palabra. Ya vamos a esperar si las últimas 3 personas quieren responder. Bueno, entonces, en general se sienten estresados. Hay gente muy aburrida, así que espero que se entretengan en la clase. Eh, es un poco distinto también a lo que me respondieron en la mañana, y yo creo que tiene que ver también con su edad también, como es muy interesante y bueno, también para que se den cuenta que estamos como todos más o menos igual. Así ustedes están cansados, yo también estoy cansado, yo también estoy frustrado, yo también estoy ansioso. Entonces, quizás una buena forma de ver que en general todos sentimos más o menos lo mismo. Ya, entonces, testeado esto y viendo que estamos más o menos con hartas cosas, estamos estresados, cansados. Hay gente que está bien, bien. Eh, así que ánimo. Parece que cuando se comparten las cosas es mejor y ahora voy a cambiar la pregunta y quiero que hagan lo mismo, ¿ya? Pero esta es una pregunta de apreciación personal que es muy importante para ver cómo se está haciendo el ramo.
¿Ya? Entonces necesito que se les debe haber actualizado o tienen que actualizar ustedes, pero ahora deberían poder responder esto, que en el fondo es una escala valorativa respecto a qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes afirmaciones. ¿Ya? Así que esta es una forma de saber cómo se sienten con respecto al ramo y la idea es que vayamos retroalimentando lo más posible, por eso con Laura estamos haciéndolo en todos los cursos, digamos. Recuerde que tienen la gracia de que Laura también es jefa de carrera, así que si por ejemplo tienen demasiada carga excesiva, sería bueno que ella lo supiera. Vamos a ver. Ya. Entonces, son súper interesantes y valiosas sus respuestas. Muchas gracias por participar de esta forma. Es súper relevante la última, porque en realidad es para lo que estoy yo. La idea es que, como ya les dije, ser una figura que no es profesor, lo ideal sería que yo hubiese sido compañero de ustedes, o bueno, de una generación mayor, pero este ramo es primera vez que se hace, pero la idea mía es que, por ejemplo, no me digan profe, sino que traten de tener más confianza, a lo mejor si no le quieren hacer alguna pregunta a Laura, traten de, por A, B, C, D motivo que incluye desde vergüenza, etcétera, que todas y todos lo hemos sentido, háganla nomás, no se preocupen, tienen mi correo, son poquitos, así que eh, no tengan ningún inconveniente en preguntar, que es la idea, en especial en un ramo donde les vamos a pedir que hagan muchas cosas y tenemos pocas cátedras a la semana y en el fondo quizás nuestras expectativas están muy altas también, entonces es súper importante que a lo mejor ni siquiera pregunten, pero por último reclamen, ¿sí? Aprovechando la instancia, yo quiero compartir una reflexión que estaba haciendo. Si puedes decir Real, tu nombre, por favor. me llamo Diego. Ya, súper. Yo realmente he pensado respecto de la carga académica que tengo y creo que este curso en específico, al ser un ramo de 3 créditos, sí está un poco sobrecargado. Este en específico. Ya. Sí, bueno, es súper valioso que lo digas. Obviamente después de cada una de las evaluaciones vamos a ir haciendo lo mismo, digamos una retroalimentación. Eh, espérense, ¿qué dice? Sí, eso igual pienso, con demasiada agresividad. No entendí el chat, me perdí. En el fondo están de acuerdo con que sienten que este ramo tiene demasiada carga para los créditos que les da. Sí, fantástico. Sí, de momento, por ejemplo, yo tengo 7 cursos y este es el que más demanda me está dando y apenas tiene 3 créditos. Ya. Sí. Vamos a tenerlo en consideración, en especial porque vamos a pasar como el periodo de evaluaciones 1, digamos, y vamos a ver cómo va viendo eso. Así que ramo nuevo también, así que yo creo que es súper bueno que nos digan esas cosas. Así que estamos con esto. Vamos a partir un poco la clase porque hay un poco mucho que hacer. Espero que todas y todos se hayan conectado con Laura en la mañana, porque más o menos vamos a hacer lo mismo que hizo ella, pero ahora en una hoja de cálculo que en el fondo es para que ustedes puedan completar su caso estudio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Alguna duda de la profe? Así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner la presentación. Perdón. Ahí sí. Ya. Entonces, se supone que, no se supone, yo sé que en la mañana vieron todas las correcciones que faltaban en la reducción de datos. Espero que les haya quedado más o menos claro lo que trabajamos con la gravedad absoluta y lo que trabajamos con la deriva instrumental.
¿sí? Sí. Ya, entonces, yo creo que este ejercicio, que lo más probable es que lo hayan hecho en fundamentos de geofísica, es súper interesante. Es súper interesante para que veamos cómo funcionan las correcciones. ¿Ya? No sé si lo vamos a hacer. No, lo voy a ir explicando mejor, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos están pidiendo que escribamos cómo es la gravedad en C, la gravedad en A y la gravedad en B, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que C tiene una altura, aquí hay una densidad ρ, aquí hay una densidad ρ1, y se supone que estoy haciendo una medición en C, A, B. ¿Sí? Y esto Sí. es L, ya. Entonces, miren lo que yo les voy a decir. Yo les voy a decir, ¿de qué depende la gravedad en A? Entonces, lo que nosotros hacemos es, como pueden ver aquí, definir una superficie de referencia. ¿Cómo se llama la superficie de referencia que nosotros siempre utilizamos? El elipsoide, ¿cierto? Con las constantes del WGS84. Espérense que... Ahí está, el elipsoide, sí. Ahí sí tengo el chat, ahora aprendí a que me apareciera. Entonces, nosotros siempre vamos a saber la gravedad en el elipsoide. ¿Por qué? Porque es una fórmula matemática, ¿sí? Siempre lo vamos a poder sacar. Entonces, en nuestro caso, vamos a asumir que el elipsoide está ahí en G0, ¿ya? Entonces, la gravedad en A es nuestra gravedad del elipsoide, ¿cierto? Pero la gravedad en A tendría que ser distinta al elipsoide porque está más arriba, ¿cierto? Es Sí. distinta. Y no solo eso, sino que además está a una altura distinta. O sea, aparte de estar en una altura distinta, está con una masa debajo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que yo quiero que hagan es pensar si yo pongo el gravímetro, en verdad, ¿cómo hago que el gravímetro vea todo lo que está pasando en A? Entonces, el gravímetro lo primero que podría medir, por ejemplo, sería el elipsoide, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acá. ¿Cómo lo llevamos hacia arriba? La gravedad a medida que yo me alejo del centro de la Tierra, ¿es mayor o menor? Menor. Es menor, ¿cierto? Entonces, obviamente, perdón, no sé por qué se me cambió. Ahí está. Obviamente es menor. Entonces, es como la gravedad en cero, pero tiene que ser menor porque estoy más arriba. Entonces, ¿y qué valor? La de aire libre, ¿cierto? La del elipsoide, por la altura, partido del radio de la Tierra. ¿Sí? Entonces, es más chico en este valor. Y además, yo tengo una masa bajo mío, ¿cierto? Una placa bajo mío, bajo de mí. Ahí sí. Entonces, eso va a hacer que si el gravímetro va a marcar más o va a marcar menos. Más. Va a marcar más, ¿cierto? Entonces, la gravedad de A, para llegar a A, lo que tuvimos que hacer fue partir de G0, tuvimos que usar la corrección de aire libre o usar el aire libre para llevarlo hacia arriba, y además tenemos que considerar la masa que está abajo con la placa de Bouguer. ¿Se entiende? En el fondo nosotros no estamos, si nosotros quisiéramos corregir A, tendríamos que de G0 tendríamos que sumarle el aire libre y tendríamos que restarle la placa de Bouguer. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es decir, mira, si yo estoy en GA, en verdad es como mi gravedad en cero, pero con el efecto de aire libre y con el efecto de placa Bouguer. ¿Se entiende? Vamos a Sí. ver con B y C para ver si se va entendiendo. Entonces, si ahora yo estoy en C, entonces yo quiero llevar
mi dato, o si yo estoy acá, ¿cómo llego a C? Pueden verlo de muchas formas. Entonces, en C, si yo pongo el gravímetro, se va a ver afectado, obviamente va a tener la gravedad en 0. La gravedad G sub 0, que es nuestro elipsoide de referencia. Entonces, obviamente el gravímetro va a marcar más o menos si yo estoy más lejos del centro de la Tierra. Menos. Menos. Eso. Entonces, aire libre. ¿Y por qué altura? Bueno, A menos H. ¿Y qué tengo debajo mío? Una placa de Bouguer. Y eso va a hacer que el gravímetro mida más o menos. Si la tengo debajo. Claro, que mida más la gravedad, ¿cierto? Entonces, ahí está el efecto. Entonces, en el fondo, eso hace que el gravímetro mida menos y mida más. Y finalmente, para GB, más o menos lo mismo. Teníamos la referencia, tenemos la altura, este cachito de acá valía L, entonces A más L, y tenemos la placa de Bouguer. Entonces, nosotros podemos pensar cómo llegar al dato o qué cosas restarle al dato para llegar a G0, ¿cierto? Son dos como conceptos más o menos distintos. Entonces, teniendo más o menos eso claro, que en el fondo nosotros siempre vamos a tratar de restarle efectos a los datos para que sea lo más cercano a G0 posible. ¿Es posible llegar a ser G0? ¿Correcciones? Claro, por corrección en el fondo nosotros siempre vamos a medir nosotros, ustedes, en geofísica, cuando estén usando herramientas geofísicas, lo más probable es que ustedes midan gravímetro en una montaña, en un valle, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes lo midan justo en G0? Muy baja, ¿cierto? A menos que Muy estén baja. Bajísima. a menos que estén en el nivel del mar. ¿Sí? Referencia. El elipsoide de referencia. Entonces, nosotros siempre vamos a intentar removerle cosas al dato que tomemos en A, en B o en C para intentar parecernos lo más posible a G0. ¿Por qué? Porque como G0 nosotros lo podemos calcular, podemos hacer una anomalía. Es decir, lo que yo espero encontrar ahí versus lo que yo realmente encuentro ahí. Lo que yo espero encontrar ahí son todos los efectos que yo ya sé. El efecto de aire libre, el efecto de Bouguer, el efecto de topografía, el efecto de lo que ustedes quieran. Pero va a llegar el punto en que yo voy a ser incapaz de explicar la diferencia entre lo teórico y entre lo teórico y lo real, y esa diferencia es la que yo voy a interpretar como una anomalía. Entonces ahí puedo poner un cuerpo que esté generando eso, ahí puedo poner un contraste de densidades que esté generando eso. ¿Ya? Entonces el objetivo de las correcciones siempre, en el fondo cuando ustedes corrigen es decir, mira, yo tomé un dato, pero yo sé que este dato es afectado por aire libre, por Bouguer, por la topografía, por esto, por aquello, por todo esto otro. Y se supone que si yo le resto todo eso, debería quedarme el teórico. Y no me queda el teórico, entonces hay una parte que yo no pude explicar. Y esa parte es la que yo voy a intentar modelar después o es la señal que a mí me interesa. ¿Se entiende? Sí. Ese es como el objetivo de las correcciones. Entonces, ¿cuándo hay más de una densidad debajo? Por ejemplo, nosotros aquí estamos asumiendo cuando hay más de una densidad debajo. Es un poco más complicado esto, pero en general no se modela con densidades constantes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, tenemos una densidad que va a variar de otros parámetros, entonces, el momento de modelarlo se va a considerar. A ver, ¿cómo explicar esto? Que quizás me faltó en la diapositiva. Nosotros siempre vamos a tener la anomalía, ¿cierto? Lo que vamos a poder calcular. Que puede ser porque hay más de 2 o 3 densidades debajo, eso yo no lo sé, ¿cierto? Entonces, tengo una forma de explicarla, ¿cierto? Que en el fondo es con un modelo. Y ese modelo puede tener, por ejemplo, 3 cuerpos abajo, puede tener una montaña al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para llegar a ese modelo que me va a explicar esta anomalía, tengo 2 caminos. Uno es hacer una modelación directa, es decir, aplicar cuerpos geométricos y cambiar los radios de los cuerpos para ver si me dan. O puedo hacer una inversión.
una inversión física, y en general el modelamiento de datos de gravedad se hace en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, con integrales de contorno, con densidades no constantes, entonces en general es un poquito más complejo que lo que vamos a ver acá, porque aquí nosotros solamente vamos a obtener las anomalías, ya no las vamos a intentar explicar. ¿ρ cero no afecta la medición de B? ¿Qué creen? ¿Afecta o no afecta? Buena pregunta, Camila. Me pregunta si ρ cero, es decir, esta placa de Booger de acá, lateral, ¿afecta o no la gravedad de B? Angie dice que no. Delante de la clase, o sea, no sé en realidad, pero en una parte de la clase la profesora salía como que cuando había densidad en la lateral, como que afectaba, pero así en profundidad, ¿no? O algo así, no entendí bien eso, sí. Claro. Lo que pasa es que las correcciones que nosotros estamos ocupando, Camila, no influyen el efecto de los cuerpos laterales, pero como tú bien dices, efectivamente debiese este contraste de densidad acá, debiese generarme una diferencia en mi anomalía. Y por ejemplo, existe la corrección topográfica, que podría verme también como ese valle hacia abajo, y en el fondo que es capaz de verme lo de alrededor, ¿ya? En general nosotros aquí vamos a hacer correcciones bastante simples, y las correcciones de terreno o de contraste de densidades vienen como con estos software que dijo Laura, como el Oasis, etcétera, que lo hacen como automáticamente cuando uno les pasa un modelo de elevación digital, ¿ya? Pero sí, efectivamente lo afecta, salvo que lo que nosotros estamos corrigiendo es incapaz de hacer esa corrección. No sé si entiendes, Camila. En el fondo sí afecta, pero nosotros en este momento y con las herramientas que tenemos somos incapaces de modelar ese efecto. ¿Sí? Súper. Pero tienes mucha razón. De hecho, acuérdense que nosotros asumimos que el gravímetro siempre está midiendo la componente Z, pero eso también es mentira, porque obviamente también se está viendo afectado por alguna cosa alrededor. Entonces, hay algunas cosas que nunca vamos a ser capaces de hacer como se debiese, pero la gracia de la geofísica es que funciona, y ustedes la van a ocupar como una herramienta. Entonces vamos a ver las correcciones. Entonces, nosotros ya habíamos visto una corrección que era temporalmente dependiente. ¿Se acuerdan? Que era la por deriva instrumental, que lo volvieron a ver hoy día con Laura. Entonces, en el fondo, ¿qué son las mareas terrestres? Son esta, este movimiento de la corteza terrestre por el efecto gravitacional de la Luna y el Sol. ¿Sí? Así como pasa en el agua, estas son mareas terrestres en el fondo, que es la corteza. Y aunque no lo crean, hace un par de años salió un paper que hablaba de que el efecto de mareas terrestres por fase de luna, digamos, podía generar terremotos. O en el fondo era un gatillante de posibles terremotos porque se acumula una presión distinta en ciertas zonas de debilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que es bastante interesante el efecto real de las mareas. ¿Ya? No las miren como algo pequeñito. Entonces, son temporalmente dependientes porque dependiendo de la hora, yo voy a saber dónde estuvo el sol y dónde estuvo la luna. ¿Ya? Son calculables a través de un modelo. ¿Ya? Y eso se tenía que hacer antes. ¿Por qué? Porque los gravímetros nuevos, es decir, los instrumentos que usamos para medir la gravedad, generalmente ya tienen un GPS. El GPS les va a dar la hora exacta y va a tener incorporado esta corrección por marea. Entonces, muchas veces el dato que nosotros leemos ya viene corregido por la marea. ¿Ya? En otros casos, como el ejemplo que vamos a ver hoy día, el instrumento te da el dato medido y te da la corrección en otra parte. Entonces, pues nosotros tenemos que usarla. Y hay otros casos, por ejemplo, para los que le tocó el Minwood Valley, que el gravímetro era tan viejo que lo que tendríamos que hacer para conseguir la marea terrestre sería ocupar ese modelo, un modelo matemático bastante complejo, la verdad, pero es algo que no se les pidió que hicieran en ninguna de las dos actividades, ¿ya? Pero es súper importante que los tengan presentes. Ya. Vamos a ver un poco la corrección por latitud. No sé si está, obviamente, aquí ojalá esté la persona que preguntó por el foro, ¿cierto? ¿Cómo hacer la corrección por latitud?
Bueno, y como ya les dije, al menos en la idea de este curso, es que sea súper aplicado. Entonces, en general hay varias formas de hacer las correcciones. Son todas más o menos equivalentes y dependen de lo que yo quiera hacer también. Entonces, la forma correcta o estándar de corregir por latitud sería usar nuestro modelo WGS84, que me calcula una gravedad normal o la gravedad que yo esperaría en el elipsoide en ese lugar, y esta fórmula depende de la latitud, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con, no sé si el problema, pero cuál es la desventaja de hacer esto? Bueno, aparte que la expresión es bastante compleja, este modelo te va a entregar una gravedad del elipsoide que va a ser del orden de las gravedades absolutas, ¿cierto? De los 9,8 metros partido por segundo cuadrado o de los 98.000 miligales, ¿cierto? Entonces tú sí o sí tienes que haber transformado tus datos a una gravedad absoluta para poder restarlo, porque si no va a tener números que no tienen mucha relación con la gravedad con otros números. ¿Se acuerdan de lo que vimos de gravimetros relativos, cierto? Que siempre vamos a necesitar un punto de gravedad absoluta. Entonces, claro, la idea es que en todas las campañas siempre nosotros sepamos esos puntos. Pero dependiendo de lo que yo quiero hacer, por ejemplo, vamos a ver lo que podemos hacer con Booger nomás, sin ni siquiera amarrar con gravedad absoluta. A lo mejor yo, no sé, no tengo un punto de gravedad absoluto cerca. Entonces vamos a hacer lo que un profe denominaba gravedad flotante. En el fondo vamos a trabajar con las puras diferencias entre los puntos. ¿Ya? Y ahí nosotros igual tenemos que corregir por latitud, porque nosotros sabemos que existe esa diferencia. Entonces, una corrección local, en el fondo, que viene de otros modelos de elipsoide, no del WGS84, es que la variación de gravedad entre cada punto de la estación va a ser igual a esta formulita, el seno de 2 veces por la latitud, por la distancia entre la estación que yo estoy ocupando de referencia para medir esta distancia y el resto de las estaciones del perfil. Entonces yo solamente a la estación de referencia que yo elija del perfil, que generalmente es la primera, yo sé la latitud de esa estación y calculo esto. Y esto en el fondo es un gradiente. Diego, pregunta. ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el problema de, bueno, volviendo un poco a lo local? Entonces yo voy a tener un gradiente que yo sé más o menos cuánto varía entre cada estación mi gravedad producto de la latitud y eso lo voy a multiplicar por una distancia, porque está pendiente en el fondo, esta diferencia es miligal por metro, entonces yo lo calculo por metro, me quedan miligales. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta corrección local? Que en verdad es mucho más útil que la otra porque es mucho más fácil de escribirla. Es que, como ustedes saben, en los polos la gravedad es más fuerte que en el ecuador. Entonces, si yo estoy en el hemisferio sur y estoy en una distancia norte-sur, las estaciones tengo que hacer esta corrección que sea positiva para las que están al norte de la estación que yo ocupe de base y negativa para el sur de la que yo ocupe que están de base. Y además tengo que pasar la latitud a metros. Entonces, parece ser una buena fórmula amigable, pero en la práctica tiene muchos factores de error, ¿ya? Entonces es algo que se usaba mucho en los 90, a comienzos de los 2000, de hecho viene de modelos mucho más anteriores que el WGS84. Entonces son como las dos formas las que yo les recomiendo siempre, obviamente porque un perfil de gravedad bien hecho va a tener la gravedad absoluta, es usar la fórmula de referencia al elipsoide, recordando que en la mayoría de los programas de cálculo, Excel, MATLAB o Python, los ángulos se miden en radianes. Entonces ustedes tienen que transformar la latitud en radianes. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Me están escuchando? Diego levantó la mano y no sé si tiene una pregunta o no. Ay, es que no se me había escuchado porque tenía muteado. Quería preguntar por la distancia, si se medía en metros. Claro, para esta fórmula sí. Ustedes pueden encontrar en internet muchas fórmulas que a lo mejor esta distancia se tiene que medir en kilómetros y estas constantes cambian. ¿Ya? Así que
Es una fórmula bastante agradable en el sentido de programarla, pero es una fórmula súper quisquillosa respecto a si está en metros, si está en kilómetros, si voy hacia el norte, si voy hacia el sur, cuál ocupo de referencia, la latitud tiene que estar en metros, tiene que estar en kilómetros, pero existe y es bueno que ustedes sepan que también, porque puede ser que alguna vez a ustedes les toque trabajar con eso, ¿ya? Y no digan, no, es que en prospección geofísica solamente me enseñaron a hacerlo de la forma, con la fórmula gigante, y no sé. Ya. Entonces, ahora vamos con las correcciones por Booger, que es algo que yo sé que vieron con Laura de la mañana, que en el fondo esta figura está en español, que es algo que se agradece, que en el fondo lo que nosotros hacemos, tal cual hicimos en el ejercicio primero, es tratar de de corregir los puntos que nosotros vamos a medir. ¿Por qué? Lo vamos a corregir, por ejemplo, por la altura de nuestro elipsoide de referencia, lo vamos a corregir por la masa que tenemos debajo de nosotros, ¿cierto? Y aquí también sale un poco el efecto de la topografía. Tal y como dijo Camila, si bien estas no son densidades distintas, ustedes pueden pensar que un valle es una falta de densidad o una densidad negativa, ¿sí? Entonces, efectivamente afecta las mediciones. Por eso hay que hacer una corrección topográfica, que ustedes vieron que es un poco compleja, matemáticamente hablando, porque se ocupan hartos diagramas. Nosotros vamos a ocupar como la más simple para los casos de estudio. Y generalmente los programas ya la hacen. Uno le entrega el modelo de elevación digital o DEM y el programa te va a hacer la corrección por topografía. ¿Ya? Entonces la que nosotros vamos a trabajar es la corrección de aire libre y la corrección de Booger. Entonces es súper importante tener claro que cuando nosotros nos piden la corrección de Booger, en el fondo es esto. La corrección de aire libre es este valor. Pero la anomalía de Booger simple o la anomalía de Booger total es otra cosa. ¿Ya? Es una confusión súper clara. En el fondo, las correcciones sirven para intentar restarle al dato algunas cosas. Pero ¿de qué me sirve la anomalía de Booger simple? Entonces, yo tengo el G observado que ya está corregido por deriva y ya es gravedad absoluta, menos el G teórico del elipsoide. Más o menos la corrección de aire libre, dependiendo si estoy bajo el sistema de referencia, sobre el sistema de referencia. Y más o menos la corrección de Booger también, dependiendo de dónde esté la placa. ¿Sí? Entonces, es súper curioso que al final nosotros llegamos a una expresión, que es la anomalía de Booger simple, que nosotros podemos suponer que es igual a esta fórmula de alguna forma, que en el fondo esta anomalía de Booger simple lo produjo esta diferencia después de haber corregido todo. Yo estoy asumiendo que esta diferencia yo la puedo asociar a una placa de Booger simple. Y por lo tanto puedo calcular de esa placa el espesor, puedo calcular la densidad y por ejemplo podría ser la densidad la densidad de los sedimentos en una cuenca, puede ser la altura de los sedimentos en una cuenca sedimentaria, etcétera. Y también tenemos la anomalía de Booger total, o la anomalía de Booger simple, que en el fondo lo que me dice es hacer todas las correcciones de nuevo, corrección de Booger aire libre, pero además con la corrección topográfica. Entonces se supone que ahí estoy evitando los efectos, por ejemplo, que comentó Camila, de estas variaciones incluso laterales de la densidad, y de nuevo estoy asumiendo que puedo explicar la diferencia entre el dato teórico y el dato medido con todas las correcciones, y yo puedo explicar esa diferencia con una placa de Booger. Una placa de Booger que de nuevo yo puedo calcularle la altura y puedo calcularle la densidad. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿por qué es súper importante llegar a estas expresiones? Porque en el fondo yo ya le saqué todo a mis datos, pero puedo escribir las diferencias como una placa. Entonces esta placa, como ya le dije, era la profundidad o la densidad. Como ya vieron, existen varias formas, o al menos con Laura vamos a ver el método de Nettleton para calcular la densidad perfecta de esta placa de Booger que me está explicando esta anomalía de gravedad. Pero existen varios, ¿ya? Existen varios métodos.
en general ya no se usan mucho. Ya no se usan mucho porque la modelación, esta forma que ya les dije de ajustar los datos con modelos que a lo mejor son prehechos o se van a hacer mediante el proceso matemático y de cálculos o los programas, que ya va a tener incorporado un poco la decisión de esto, ¿ya? Al final la densidad son parámetros a determinar en los modelos, entonces esto ya no se ocupa mucho, sino que es algo que se usaba, pero que les puede servir en terreno y que lo tienen que hacer para sus casos de estudio. Entonces, como ya saben, en el Teletón, en el fondo, lo que hay que decir es que mi anomalía de Bouguer no tiene que estar relacionada con la topografía, ¿cierto? Porque se supone que yo ya la corregí. Entonces, lo que yo puedo hacer es calcular con muchas densidades la altura y ver la altura de esta placa que se parezca menos a la topografía. Y voy a decir, obvio, entonces esta densidad es la que me sirve porque en el fondo es la que menos correlaciona la altura de mi placa de Bouguer con la topografía real. Puedo hacerlo gráficamente y también puedo hacerlo con el coeficiente de Pearson. ¿Ya? Esto es un coeficiente de Pearson, es una fórmula estadística que en el fondo permite ver la correlación entre dos variables independientes. Entonces, en este caso sería la gravedad de Bouguer y la altura. ¿Ya? La altura del perfil. Entonces, mientras sea cero, significa que las variables están nulamente relacionadas, que en el fondo es lo mismo que la curva que vemos acá. ¿Ya? Y existe otro método, que es el método de Parasnis, que en el fondo lo que hace es decir que yo soy capaz de suponer que la anomalía de Bouguer que yo encontré, esta anomalía de Bouguer, AB, que yo encontré en la diapositiva pasada, es perfecta. ¿Ya? Entonces, vale 0. O sea, yo fui capaz de ajustar todos los datos con el teórico. Entonces, igual eso a 0 y voy a tener unas cosas dando vuelta, pero en el fondo estas cosas van, por ejemplo, aquí tenemos la corrección topográfica, aquí tenemos el GEOPS menos el G teórico, pero lo importante es que al final se grafica la corrección de aire libre con la corrección de Bouguer por altura, y estos puntos dispersos yo los voy a ajustar y voy a tener una recta. Y esa recta, la pendiente, me va a indicar la densidad. ¿Ya? Es un poco complejo, pero es algo que se usa mucho, por ejemplo, en lo que son los cratones, es decir, zonas donde las pendientes son súper bajas, ¿ya? Zonas con poco relieve. O escudos más antiguos. En Chile no sirve, por eso hay un menos. En Chile el método de Parasnis no sirve porque nuestra topografía es demasiado abrupta, ¿ya? Demasiado abrupta. Entonces, por eso queda el método de Nettleton en general, como ya les dije, estos métodos no se usan mucho. Así que ahora vamos a trabajar con la base de datos para que podamos hacer las correcciones y después lo pueden hacer ustedes en el caso estudio. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Voy a dejar de compartir. Sí. Me perdí en el chat. Entonces yo les subí, todas y todos están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Súper, ya descubrí cómo ver el chat, así que ya. Entonces ustedes pueden echarle una mirada, yo también les voy a compartir una página en español, donde hacen un trabajo en los 90, y en el fondo también tienen una hoja de cálculo y van haciendo todas las correcciones, ¿ya? Para que tengan otra referencia, no solamente las de la ayudantía, sino que también hojas de cálculo externas para que vayan viendo cómo se hace, ¿ya? Entonces, esto es una campaña que se hizo en Laguna Carén. La hice el 2015, efectivamente. La hice el 2015
en Karen, ¿ya? Para un ramo. Así que, vamos. En el fondo ustedes saben que en el departamento de geofísica acá en Santiago nosotros sabemos la gravedad absoluta, entonces lo vamos a ocupar de base. ¿Para qué me sirve la base? Tanto para amarrar con un punto de gravedad absoluta como para calcular la deriva, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, como pueden ver en la base de datos, tenemos la latitud, la longitud en UTM. Hay algunos de las bases de datos que están en UTM. Es bastante interesante que las bases de datos sean parecidas y distintas a la vez. Está la hora, ya está calculado el delta T, y también está la latitud ya pasada a grados decimales. ¿Sí? Como ya les comentaba, existen gravímetros, en este caso el que nosotros estábamos ocupando, que era el Sintrex 3, que me entregaba la corrección por mareas, pero me la entregaba aparte. Y me la entregaba como ETC o Earth Tidal Correction. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven ETC en algún momento, es la corrección por mareas. Ya. Entonces, en general depende del... Hay que leerse el instructivo del equipo que uno está trabajando. En este caso, el ETC me lo está entregando ya en miligales, entonces yo solamente tengo que restar el efecto del ETC. Restar. Ya. Entonces, mucha gente se podría preguntar, bueno, ¿qué hago primero, cierto? ¿Hago la deriva por el instrumento? ¿Hago la corrección por ETC? En general, se puede asumir, cuando no tenemos corrección por mareas, cuando hacemos gravedad relativa, que hacer la deriva por el instrumento ya va a haber considerado parte del efecto de la marea. ¿Por qué? Porque la deriva instrumental y las mareas son tiempo dependientes. Entonces, si yo resto, ocupo la pendiente de una recta en el tiempo, en el fondo, esa pendiente de diferencia en el tiempo puede tener muchos factores, incluido el equipo, incluido la marea. ¿Ya? Siento que le estoy dando como puros tips para cuando no puedo hacer las cosas y tengo que hacerlas igual, pero traten de tener siempre todos los datos. Entonces yo voy a hacer la corrección antes de hacer la corrección por tiempo del instrumento. Y en verdad no va a afectar la pendiente que yo encuentre. ¿Ya? Así que aquí vamos a hacer la gravedad corregida por ETC. Entonces yo le voy a poner la gravedad observada por ETC. Y como ya les dije, es la gravedad que midió menos la corrección por tidal correction. ¿Y por qué menos? Porque así funciona el instrumento me dice que yo le tengo que restar ese valor. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a tener mis datos corregidos por marea. ¿Ya? Es algo que lamentablemente no van a poder hacer ustedes en su base de datos, pero es bueno que lo conozcan. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengo una duda. En el último dato, ¿Ya? ¿ese debería ser igual al punto base o no? Claro, es lo que buscamos. Y nos da diferente. Claro, ¿Por qué de eso? porque el primer dato nosotros lo calculamos a eso deben ser como las 10 de la mañana, 10 y media, o 9 y media, chilena, y el otro como a las 7 de la tarde. De hecho, si tú ves la corrección por ETC, aquí se le está agregando algo, ¿ya? Ah, ya entiendo. ¿Ya? Entonces, tal y como dijo... ¿Cómo te llamas? Yo, Martín. Tal y como dijo Martín, parece entonces que ya no me sirve
hacer la corrección por deriva porque en el fondo la condición que yo usaba era la condición de que fueran iguales, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo antes. Y como lo vamos a hacer, ustedes ya saben, tomamos el primer dato. Y el tiempo. Y vamos a hacer un gráfico al que obviamente les vamos a modificar vamos a seleccionar los datos. Entonces el eje X va a ser el tiempo y el eje Y va a ser el dato. ¿Qué pasó acá? Hay pendiente baja. No solo una pendiente baja, la pendiente es negativa, como podemos ver acá. Si nosotros hacemos clic en los datos y le ponemos agregar línea de tendencia, lineal, presentar la ecuación. Entonces, la pendiente es negativa. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que está pasando en este caso es que el gravímetro me está entregando cada vez valores más bajos. Entonces, podemos decir entonces que la deriva era, según la fórmula, menos 0.0004. Entonces, ¿cómo calculábamos esto? G deriva igual mi dato más la variación de la deriva, que en este caso va a ser negativa, así que se va a restar, ¿cierto? Más esta pendiente. Ustedes ya saben que con F4 pueden sellar la celda de la pendiente por el tiempo. ¿Cierto? Bueno, y pueden ver que por un tema de decimales, ¿por qué no queda igual? Ya, le voy a echar una mira a esto porque la idea de la deriva que es que este quede igual Último. al último, ¿cierto? Sí. Y no, quedó igual. 0.0004. Ya.
Déjenme revisar la hoja que tengo resuelto este ejercicio. Pero hay dos opciones. Una, yo en mi ejercicio anterior lo hice con el ETC ya corregido. Y por lo tanto, como estoy calculando una pendiente, da más o menos lo mismo donde atraviesa el eje Y, los puntos, entonces no es como tan necesariamente que sean iguales. Y por eso me dio distinto. Pero para razones pedagógicas, yo creo que tenemos que avanzar en el tiempo para hacer las correcciones. ¿Qué les parece? Es algo que yo les voy a subir resuelto después en material docente. Porque Okidoki. ustedes ya saben hacer esto, se supone. Yo también, se supone. Entonces, vamos a hacer la corrección de aire libre. ¿Cierto? Y la corrección de aire libre es esto por... No se ve. Este factor de aire libre, ¿cierto? El Ya. 0.386 por la altura, La ¿cierto? altura. Y aquí tenemos la altura. Pero no era menos 0. Ya. Que yo estoy calculando netamente el número aire libre. ¿Cierto? Y después yo voy a ver si lo sumo o lo resto. ¿Se entiende? Ok, vale. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué no fijé? No fijé el valor. Altitud por... Ahí sí. ¿Estamos? La corrección de aire libre es el factor por la altura. ¿Sí? Y vamos con la corrección de... Sí. Súper. Corrección de Booger. ¿Se dan cuenta que escribo CB, CAL y no GAB, GAL? Porque en el fondo no es la gravedad restada la corrección de aire libre. ¿Ya? Sean como súper conscientes de lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a asumir, acuérdense, cuando yo hago esta corrección de Booger, estoy asumiendo que es en el fondo entre mi datum del elipsoide y donde yo estoy existe una masa. Esa masa yo la estoy aproximando como una placa de Booger, ¿ya? Y puedo ocupar cualquier tipo de densidad. En general, esto no es lo que nosotros le pedimos cuando decimos como busquen la densidad del suelo o el espesor del sedimento. Esto tiene que ver netamente con corregir el dato hacia G0, ¿cierto? Entonces yo voy a ocupar una densidad más o menos usual que se usa, que es 2,7 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ese es el factor pi-g. Esa es la densidad que yo voy a ocupar. Entonces, solamente me falta multiplicar por la altura, ¿cierto? Entonces, el factor 4 por la densidad por ρ, que también la voy a dejar por, nuevamente, la altura. Control Z. Por la altura. Súper. ¿Ya? Existen, dependiendo de lo que yo quiero hacer, existen varias formas de hacer esto. ¿Ya? ¿Y qué me refiero con esto?
Me refiero a que, por ejemplo, yo estoy multiplicando por una altura, que es la altura entre el datum y el... es decir, nuestro elipsoide de referencia y el punto, ¿cierto? Pero a lo mejor a mí no me conviene hacer esto. A lo mejor a mí me conviene decir que, por ejemplo, la base es la altura 0 y después ir calculando las diferencias de altura. ¿Ya? Por si alguno de algunas de las bases de datos hay que hacer eso. Ya es un tip. ¿Ya? Hay una base de datos que hay que hacer eso y otra base de datos que no hay que hacer eso. ¿Ya? ¿Importa al final? Y la verdad es que no, porque al final nosotros siempre vamos a trabajar con las diferencias de gravedades. Entonces, en el fondo, si yo estoy diciendo que algo es 0 y me estoy corriendo diciendo que el punto de 500 es 0, es mi nuevo 0, al final es un factor que va a estar sumando, restando mis diferencias y en el fondo que se va a eliminar, ¿cierto? Si está el mismo factor en ambos datos y yo hago la diferencia, se va a eliminar. ¿Se entiende? Sí. Sí, porfa, no se confundan en eso. Hay veces en que hay gente que ocupa el primer punto como 0 de altura y lo van calculando con respecto a eso. Por ejemplo, es muy útil si yo estoy haciendo un estudio de cuenca sedimentaria, porque en el fondo yo sé que voy a estar como en un nivel 0 y a mí me interesa como la altura hacia abajo. Hay muchas razones por las que nos gustaría usar otras alturas como 0, pero aquí, insisto, da exactamente lo mismo por las razones que ya dije, ¿ya? Por si ven alguna hoja de cálculo distinta, etcétera, etcétera, pero se debiese llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también hay gente que va calculando las diferencias entre el aire libre de una estación y otra. Entonces no, les queda súper pequeñito la corrección de aire libre o súper pequeñita la corrección de Bouguer. Pero al final da lo mismo, porque insisto, después nosotros igual vamos a hacer diferencias de gravedades. ¿Se entiende? No caché esa parte. Hay algunas personas que, como ya te dije, ocupan la altura en otro nivel de referencia. Ya. ¿Ya? Y además hay gente que a lo mejor puede ir restando entre una estación y la base, o entre una estación esta diferencia. ¿Ya? Ya. Y al final eso es lo que ellos van a agregar o sumar de la diferencia de los dos puntos de gravedad. Entonces, ellos siempre van a estar calculando como la diferencia entre los puntos, la diferencia de aire libre, la diferencia de Bouguer, la diferencia de todo, y finalmente van a tener como la gravedad de 2 menos la gravedad de 1, todo relativo en el punto siguiente o el punto anterior. ¿Sí? Que en verdad es lo mismo que yo voy a terminar haciendo si es que calculo todo en absoluto, si tengo una gravedad absoluta, y después voy calculando la diferencia entre los puntos, ¿se entiende? Son dos formas de llegar a lo mismo. En una forma yo estoy trabajando con las puras diferencias, y en otra voy a calcular todo en absoluto y después voy a hacer la resta. Sí. Les recomiendo que trabajen en absoluto porque es más estándar. ¿Ya? ¿Qué Ya. significa en absoluto? Significa que yo tengo que conocer un punto de gravedad absoluta y porque al final esta diferencia de aire libre da lo mismo si yo se la sumo a un valor absoluto o al valor que me da el gravímetro, pues, porque eso es lo que vale. No sé si se entiende. Esta corrección de aire libre va a valer 152 miligales si yo se lo estoy sumando al valor relativo, es decir, lo que me dio el gravímetro, o si yo se lo estoy sumando a la gravedad absoluta. ¿Cierto? Sí.
Mm, ¿No? claro, no. ¿No? Al final, tienen que pensar que la gravedad absoluta, acuérdense que nosotros la vamos a calcular como la diferencia entre la base que nosotros la conocemos y el resto, ¿cierto? Y esa diferencia en el fondo, a esa diferencia nosotros le vamos a agregar estos valores igual, al final. Pero no se compliquen, vamos a calcularlo todo en absoluto para que sea algo estándar. Entonces ahora viene la pasar absoluta. Sí, ¿Y por qué necesito pasar la absoluta? Porque le tengo que restar la latitudinal, ¿cierto? Y la latitudinal en la fórmula, a mí me la dan que me va a dar los 9,8 y por eso algún compañero dijo que la fórmula no le daba los valores que le daba el gravímetro, ¿se acuerdan? sí. Ya, entonces el paso a gravedad absoluta es necesario. Entonces, como hacíamos el paso de la gravedad absoluta, nosotros calculábamos la diferencia. Entonces vamos a calcular como un delta G, al que no le hemos hecho ninguna corrección, delta G. Supongamos que la corrección por deriva funcionó, entonces el ETC está bien corregido, ¿ya? Entonces va a ser nuestro delta G igual la diferencia entre este y este. Entre este y este. ¿Ya? Obviamente aquí no me quedó 0, me quedó casi 0. ¿Ya? Porque hice mal la deriva. Entonces la gravedad absoluta, nosotros sabemos que en este punto vale esto. Entonces esto es igual a nuestra gravedad absoluta, que vamos a fijar, más la variación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se resta? Sí, pues. O ¿O no? sea, se agrega la diferencia. No sé si se entiende. Si esa diferencia es positiva, va a sumar. Si esa diferencia es negativa, va a restar. Ok. Y ahora vamos a hacer nuestro eje teórico, que depende de la latitud. Y para eso voy a hacer trampa y voy a copiar una formulita que ya tengo preparada, entre comillas trampa, que es la fórmula del WGS 84, la que tiene el seno y la raíz. ¿Sí? Qué trampa. No, no es tan trampa porque, por ejemplo, entonces aquí va a estar la... No voy a escribir esa fórmula en Excel. No, no lo hago, no lo haría ni en Python o MATLAB C y no lo voy a hacer en Excel. Ya, perdón. Entonces esta es la fórmula que nosotros tenemos. Y, bueno, ¿por qué les dije en el fondo que no es tan trampa? Porque igual tengo que aquí variar dónde está la latitud. Y, como ya les dije, estos programas ocupan las cosas en radianes. Y eso es un grado. Así que yo tengo que multiplicar por pi partido por 180. Además, Excel
No me pregunten por qué explota cuando yo le pongo pi, así que voy a hacer 3.14 partido por 180. Entonces, en todas las partes que yo tenga el seno, voy a tener que transformar mi latitud en grados a radianes. Entonces, 3.14 partido por 180. Entonces, ¿vieron que en verdad no fue tan crack porque igual estoy haciendo esto? Esto por 3.14 partido por 180. Obviamente podría tener este valor en una celda, pero no lo tengo. Esto. 3.14 partido por 180. Súper. Y ahora ya tenemos el teórico. ¿Sí? En general, el latitudinal es bastante poco significativo porque en este caso nos estábamos moviendo en un espacio muy pequeño. Es mucho más importante cuando tenemos un estudio más regional, ¿ya? Oye, una consulta, perdón, sorry. Una consulta, ¿cómo convertiste, o sea, se me olvidó en verdad, cómo cambiar de la latitud en UTM a decimal? Se me olvidó. En verdad es bastante complejo, ¿ya? No es simple, son fórmulas bien feas, así que generalmente uno descarga una hoja de cálculo que existe en la red, que es como transformación de UTM, donde tú le pones la zona donde nos encontramos, y tú le pasas el UTM y te lo transforma, ¿ya? Acuérdate que estamos en la zona como 19J o 19K en el norte de Chile, ¿ya? En verdad no es trivial, solamente que aquí ya lo tenía porque obvio que no lo iba a hacer acá, pero podías hacerlo en Google Earth, por ejemplo, o puedes buscar en internet, hay muchas páginas, incluso las que les pasé en programas de inducción fáciles, que les subí como al principio, donde tú puedes poner el UTM y que te lo transforme a grados en decimales, grados decimales, ¿sí? Pero Ya, tienes razón, vale. no es trivial, no es, o sea, si están usando un programa de los típicos que se usan en esto, que es como ArcGIS o como Oasis, que es parecido a ArcGIS, pero para geofísica, listo. Es como opciones, listo. Transformar, listo. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros tenemos que escribir. Así que ahora nosotros podemos escribir las cosas que nosotros teníamos en la... que nos dio la profe, ¿cierto? Por ejemplo, la gravedad de aire libre. ¿Se acuerdan cómo era? No. No. La corrección de aire libre era... La absoluta más la teórica menos la corrección, ¿o no? ¿Qué corrección? De aire libre. Sí. Entonces siempre vamos a tener la observada menos la teórica, ¿cierto? Sí. Menos La corrección de aire libre. ya, en verdad, para el punto base no tiene mucho sentido usar esta fórmula, ¿ya? Así que, Ya. si me perdonan, vamos a empezar con eso. ¿Por qué? Porque la base es para transformar a gravedad absoluta y todo eso, pero nos va a dar información en el perfil que nos interesa. Entonces, era la gravedad observada menos la gravedad teórica
menos la corrección de aire libre. ¿Sí? Y esto nosotros lo podríamos graficar en un perfil y podríamos graficarlo y compararlo con la topografía. Y tendría que estar no relacionado, que supone que nosotros ya le restamos el efecto, ¿cierto? Claro. Súper. Entonces, ahora, Booger simple. ¿Se acuerdan cómo era Booger simple? Sí. Era La absoluta menos la teórica menos la corrección de aire libre. ¿O no? Menos la de aire libre más la de corrección de Booger. más la corrección de Booger, Sí. menos la corrección de aire libre, más corrección de Booger. Ya. Entonces, es súper interesante que estas diferencias son, ¿qué iba a decir? Son como, si nosotros hubiéramos trabajado con gravedad flotante, no vamos a llegar a estas diferencias. Pero sí vamos a llegar a la diferencia entre un punto y una referencia o entre dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hiciera el punto 2 menos el punto 1, me va a quedar un valor y así sucesivamente, tomándolo de referencia, y va a ser lo mismo que si yo pusiera 0 en GBS y viera las diferencias abajo, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Por qué daba lo mismo? ¿No? De nuevo, que no entendí muy bien, de nuevo. En el fondo este valor es imposible que me dé el mismo valor si yo, por ejemplo, no trabajé con gravedad absoluta o usé otra corrección de aire libre porque puse el 0 en otra parte, ¿cierto? Obvio, porque son valores distintos que si se suman va a dar un valor distinto, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, hiciera 0 la gravedad de Bouguer en el punto 1 y comparara las diferencias con la gravedad de Bouguer simple, a ese punto sería lo mismo que haber hecho 0, por ejemplo, la altura en el punto 1. Porque estas dos correcciones me habrían quedado 0. ¿Se entiende? Sí, A eso iba. Ah, Por ya. eso da lo mismo si ustedes están trabajando, dicen, ya, 0. Y calculan las diferencias con respecto a eso. O trabajan con el datum original. ¿Sí? Ahí entendí. Súper. Ya, entonces tenemos la gravedad de Booguer simple. Bueno, y para hacer la gravedad de Booguer, un poquito, se supone que nosotros deberíamos tener la topográfica, ¿sí? La topográfica, nosotros le dimos una fórmula en la base de datos, pero yo tengo que hablar con Laura porque parece que vamos a tener que darles datos extras si es que la queremos hacer, ¿ya? Pero les voy a estar avisando de aquí a mañana, ¿ya? Porque se calcula con las tablas que dieron, ¿ya? Y no les dimos eso. Entonces, ¿se acuerdan de las tablas que les pasó a la profe hoy día? Así se calcula la topográfica, ¿Las ¿ya? circulares? Esas circulares. Y Ya. esas se pueden tabular y en el fondo son unas relaciones que nosotros no les dimos y que hacen que sea difícil que calcule la topográfica en sus bases de datos y también hacen imposible que yo la calcule acá porque no tengo esa tabla,
pero para suponer, si nosotros hiciéramos la debugger completa, sería todo lo anterior menos la topográfica, ¿cierto? Que no la tenemos Sí. porque no la puedo calcular en este momento. Ya. Y ahí viene lo interesante de decir como ya. En verdad, tengo esta gravedad de Bouguer. Entonces, en el fondo, toda la residual que me quedó, yo la voy a intentar explicar como una placa. Y para esa placa tengo que encontrar una H y un ρ. Entonces tengo dos variables que van a estar corriendo, ¿cierto? Y ustedes saben que existe un método, que es el método Nettleton, con una fórmula con coeficientes que es nada más y nada menos que aplicar la función Pearson, por ejemplo, en... Entonces, como hint, revisen, o como tip, revisen esta función para que vean cuando le pasen, acuérdense que esta ocupa el promedio de las alturas, el promedio de las variaciones de la gravedad de Bouguer, importante, y la gravedad en cada punto, y les va a entregar varios coeficientes dependiendo de cuántas densidades ocupen. Y ustedes tienen que graficar para esas densidades el coeficiente de correlación y las densidades, y se van a dar cuenta que en una densidad va a pasar por el cero, que es que no hay correlación. Que en el fondo el método dice que no hay correlación entre la placa de Bouguer y la topografía porque yo ya corregí por todo eso. ¿Sí? Y así voy a encontrar la densidad del suelo. Y después puedo encontrar la altura de esa densidad, que me explique ese dato. ¿Sí? Y así se hace todo Ok. y así se hacen sus casos estudios. Y después, ¿qué es interesante? Es interesante ver, en algunos casos, el valor de las densidades que van encontrando. Hay uno que está cerca del agua, pueden hablar de la porosidad, pueden ver si ese valor es como el de la roca que ustedes creían o no, que debe haber en ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Que es parte del análisis que tienen que hacer en el caso estudio, porque acuérdense, nosotros, ustedes, en especial ustedes, quizás yo sí, pero no están estudiando geofísica porque sí, sino que porque para la van a ocupar. ¿Ya? Entonces el análisis es súper importante porque tiene que estar concordante con lo que ustedes están buscando, lo que quieren entregar al final. ¿Ya? Entonces le voy a echar una mirada a la parte de la deriva instrumental. A lo mejor tenía que hacer la corrección por ETC antes o por ETC después. ¿Puede ser eso? Sí. Porque acuérdense que ya les dije que las dos son variaciones temporales. Pero en sus casos de estudios no tienen que hacer esa corrección, así que en verdad no afecta mucho para los casos prácticos. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ya. Aló. Súper. Entonces, queda pendiente la topográfica. Voy a hablar con Laura para ver qué vamos a hacer. Y eso. Igual pueden hacer el resto si es que no ocupan la debugger y ocupan la debugger simple. Igual pueden calcular el coeficiente de Pearson, de anticorrelación y todo eso. Ya, no se preocupen. Obviamente no están preocupados ustedes, pero yo sí. Así que estamos. Nos vemos el próximo martes con las presentaciones en la mañana y en la tarde. Si tienen dudas con el caso estudio, pregunten. Si tienen dudas con el paper, si hay partes que no entendieron, el inglés se le hace muy complejo. Hay métodos, hay papers que efectivamente ocupan métodos que lo más probable es que ustedes no sepan, que son ciertos procedimientos de filtro, algo que intentamos que no, pero perfectamente sí. Y pregunten si está bien no saber, obvio que sí. Y de hecho yo no sé muchas cosas y a lo mejor voy a aprender con ustedes, ¿ya? Pero eso, y no se preocupen que los resultados de la carga académica van a llegar a la profe para que veamos cómo evaluemos si es demasiado alta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya se cumplió el tiempo, hace un minuto. Y todo esto lo tenemos que... Exacto. Así es, Angie. Se supone que tienen que hacer todo esto. Tienen que corregir por deriva. Todo esto porque es la única forma en el fondo igual de llegar como a resultados más o menos que tengan sentido. De todas maneras, por ejemplo, nosotros estamos obviando el factor regional. ¿Por qué?
¿Qué significa el factor regional? Que en ciertos lugares del mundo, por ejemplo, la cordillera, no sé, la cordillera es obviamente hace que los datos se vean muy influenciados por la cordillera, entonces hay como toda una pendiente regional que nosotros la podemos remover, pero que en este caso no tiene mucho sentido porque estamos en una escala muy local. Si ustedes hicieran escalas mucho más regionales, ¿tendría importancia la regional? Sí. En una escala local no tiene mucha importancia, en especial si vamos a empezar a calcular diferencia entre los datos. ¿Ya? Hay muchas más correcciones que se pueden hacer. Estamos, por ejemplo, la corrección de Eötvös, Eötvös, en el fondo que si nosotros estamos midiendo cosas con un gravímetro en movimiento, hay que hacer una corrección por la velocidad. Hay muchas más correcciones que existen y que obviamente no las estamos viendo porque son cada vez más complejas y que esas correcciones en general las hacen software. Todo lo que están viendo acá, en verdad lo puede hacer Oasis en 2 celdas. Y ustedes obvian todo lo que está pasando detrás, pero la idea es que ustedes lo sepan. ¿Ya? Así que sí, Angie, hay que hacer todo esto para entender más o menos cómo funciona, para que después en tu vida profesional, cuando lo uses, no digas, ay, ¿qué está haciendo esto? Sino como, ¿ya? Oye, pero hay que hacer sí o sí la de encontrar la densidad de la placa y la altura de la placa. Depende. O sea, la densidad sí, al menos elegir una densidad con esos métodos, ¿ya? Perfectamente te puedes llegar al valor de la densidad y concluir y analizar esa densidad, o puedes ver el espesor que te da esa densidad y interpretar cosas del espesor, ¿ya? Pueden buscar columnas estratigráficas de los lugares, ya saben la latitud y la longitud de los lugares, lo más probable es que existan, pueden ver los niveles freáticos en alguna zona para interpretar, o pueden ver trabajos similares en áreas similares que concluyan cosas similares. La idea es que busquen todo eso. En verdad, obviamente tienen que aprender a hacer los datos, pero también, ya, ¿y ahora qué? Como que obviamente tienen que decir como ya, entonces este dato significa esto. ¿Ya? Sí, es tedioso, la gravedad en general, así se trabaja con planillas de cálculo. Revisen la planilla o la página web que yo voy a subir con los datos de México, que también es una planilla con todo esto. ¿Ya? Ok. Súper. Entonces, nos vemos el martes. Porfa, chiquillos, pregunten de sus trabajos, ¿ya? Ok, ¿Sí? Estamos. ya. Adiós. Chao. Chao. Dejar de compartir.